Huele a lana mojada, ceniza y agua estancada en la orilla de la lavandería. En las cuerdas flojas se balancean pesados paños, y las conversaciones se atascan como el limo en un banco de arena. En la casa con contraventanas de enfrente se encienden velas por la noche. Los adultos llegan por separado, se van tarde, y el patio permanece limpio, como si allí no se cocinara, sino solo se rezara y se ayunara. De estos detalles se compone la primera hoja de la denuncia. El olor a aceite y hierbas, la puerta cerrada, la luz encendida durante mucho tiempo en la ventana. La vida cotidiana se convierte en pruebas, como trapos mojados que se enrollan en una cesta. Hola. Gracias por incluir este relato. Por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad y qué país lo estáis viendo, y os deseo una escucha tranquila pero atenta. A continuación, seguirá una crónica sobre cómo los susurros de los vecinos se enfrentan al papel y los mitos a los estatutos. El escribano, acostumbrado a las medidas y los inventarios, comienza el ritual del informe. Anota que los denunciantes son ciudadanos adultos y destaca por separado el oficio del tintorero, cuya nariz, acostumbrada a los ácidos y los tintes, parece haber captado un aroma inapropiado. Se anota que en la casa entraron viajeros adultos vestidos con ropa oscura, que se reunieron alrededor de la mesa sin comida grasienta y que se marcharon tarde. En los márgenes aparecen fórmulas conocidas: tentación, comidas mixtas, reuniones nocturnas. Todo esto parece un inventario. Pan, agua, cebollas, hierbas secas, velas, bancos. El papel aún no ha visto los cuerpos, pero ya los ata con correas de palabras. Si dejamos a un lado las historias polvorientas, sobre la mesa aparecen textos que en su día fueron transcritos por clérigos y guardados en cofres de la iglesia. Sermones sobre la abstinencia, prescripciones de ayuno, renuncia a los juramentos, recordatorios de no derramar sangre, no tocar la carne, no contraer matrimonio después de recibir la última bendición. Hay descripciones de la imposición de manos, un gesto de consuelo y aceptación, y no un pretexto para la intimidad. Se trata del dominio sobre uno mismo. El cuerpo se declara una jaula que debe aligerarse con el pan de los pobres, el agua, la ropa sencilla y el trabajo, para no apretar el nudo de los apegos. En estas hojas no hay libertad erótica, sino disciplina seca como una lista de multas. En estas páginas se ve que la doctrina no se basa en el estímulo de la carne, sino en su control desvalorizante. La ciudad vive según las leyes, donde el matrimonio es un seguro de herencia, y la dote es el sustento de la tienda y el taller. El rechazo del lecho, después de la bendición, corta las raíces de la contabilidad habitual de la familia. ¿Qué hacer con los cálculos de los mayores si la ascética voluntaria rompe el acuerdo entre las familias en el que se basan los bienes, el oficio y los recibos de deuda? Aquí se prepara la primera grieta. En el lenguaje del poder, es más conveniente hablar no de la economía de los contratos matrimoniales, sino de depravación.
A los guardias y feligreses les resulta más fácil luchar contra el depravado que contra una ética alternativa que devalúa la carne como mecanismo de herencia. Así, en los protocolos comienzan a multiplicarse las frases sobre indecencia, aunque en el inventario de lo incautado figuran telas gruesas, vajilla sencilla, hierbas y pan. Paralelamente, se aplican ordenanzas sobre la vida cotidiana. Las autoridades prescriben la separación de los baños en las bañeras, introducen multas por cortes libres, miden la profundidad del escote y la anchura de las mangas, como si la costura pudiera proteger a la ciudad de los errores. Los gremios apoyan estas medidas. Los maestros del lino consiguen que se prohíban las mangas abullonadas, los sastres, los pliegues superfluos, y los comerciantes observan un aumento de la demanda de telas modestas. La economía del cuerpo se pone en marcha. El miedo se convierte en moneda, la moneda en nuevas órdenes de vigilancia y la vigilancia en confirmación del miedo. Cualquier desviación de la norma cotidiana puede declararse un paso hacia el vicio, y cualquier rumor, un motivo para emitir otra multa. Si se echa un vistazo a los libros de contabilidad, se ve que la maquinaria del castigo se engrasa de antemano. Tan pronto como aparece en el caso un propietario maduro, se prepara un inventario preliminar. Un baúl, 2 sartenes, una caldera, un rollo de cuerda, un saco de grano, herramientas de artesanía y a veces un caballo. La confiscación se divide en partes, una parte para las autoridades, otra para el tesoro de la iglesia y otra para el mantenimiento de las prisiones y la guardia. Los vecinos observan cómo se colocan los precintos en las puertas, cómo se incluyen en la lista la ropa blanca y las lonas. En la mente de alguien surge una simple operación aritmética. Una acusación correcta genera ingresos. En ese momento, el mito sexualizado deja de ser una simple historia pegajosa y se convierte en una cuenta en la que cada moneda encuentra su lugar. Mientras tanto, en los archivos se extienden otros hilos. En las listas de lujos prohibidos, junto a los productos de los orfebres, figuran los cuellos atrevidos y las mangas demasiado pomposas, del mismo tipo que las citas inapropiadas después de la puesta del sol. Los estatutos de los baños prescriben al supervisor que vele porque no se mezclen los sexos y que multe a quienes se queden más tiempo del permitido. Estos documentos no tratan sobre la herejía, pero crean una sala de espejos en la que cualquier reunión de adultos puede calificarse fácilmente de peligrosa. Cuando en esta sala aparece la ascética voluntaria, el rechazo de la comida grasienta y del lecho matrimonial, el espejo se gira para reflejar la depravación que no existe en el original. Mientras tanto, los susurros de los vecinos son pacientes. Es cómodo convivir con ellos, porque no exigen hechos. Les basta con el olor a aceite y hierbas, la luz de la ventana, las cortinas corridas. Ocupan gustosamente los espacios vacíos del protocolo, como el agua llena un bache. En el registro de comparecencias se ven columnas uniformes. ¿Quién alimentó al viajero con sopa de ayuno? ¿Quién le dio alojamiento? ¿Quién guardó en su casa la hoja reescrita sobre el ayuno y la abstinencia? En la columna Edad
se anotan cuidadosamente los hombres y mujeres maduros, para que nadie discuta los límites de la responsabilidad. Junto a ello, hay notas lacónicas sobre la participación en la imposición de manos y la renuncia voluntaria al matrimonio después de la bendición. Y, sin embargo, en el reverso de la hoja, como una marca de agua, sigue apareciendo la retórica habitual de la tentación. La brecha entre las historias obscenas y la sequedad de los estatutos es especialmente notable si se observa el lenguaje de los castigos. No se trata de sentimientos, sino de la duración de la rodilla, del número de días en harapos, del agua fría en los escalones, de los grilletes en los tobillos que rozan la piel hasta agrietarla. El dolor físico aquí es administrativo. Se mide por el tiempo, el clima y la rugosidad de la madera. Nadie necesita demostrar una escena de cama si se puede mostrar la disciplina pública, donde se enseña al cuerpo a obedecer el orden hasta que se convierte de argumento en símbolo. Debido a esta óptica administrativa, la abstinencia parece provocativa. Allí donde la ciudad necesita cuerpos para los registros matrimoniales, la herencia, el pago de impuestos y el trabajo artesanal, la renuncia voluntaria al lecho después de la bendición suena a sabotaje. Es más fácil llamar a esta abstinencia libertinaje generalizado e infundir miedo que comprender su teología. Así se produce el primer giro preparado. La sexualización sirve de pantalla tras la cual es conveniente ocultar la economía de las expropiaciones y la disciplina de la vida urbana. El segundo giro ya está cobrando fuerza en las ordenanzas, donde el miedo a la corporalidad se convierte en una regla de control universal. Se adaptan a ella los baños, la ropa, los banquetes, las reuniones nocturnas e incluso la duración del silencio a puerta cerrada. El tercer giro se está gestando en las oficinas matrimoniales, donde se descubre que la ascética y la pureza rompen los cálculos habituales entre los hogares y, por lo tanto, se convierten en una amenaza política, ocultada bajo la palabra vicio. Al atardecer, las costas se calman, pero en las estrechas calles se oye más claramente el crujir del papel bajo los dedos de los escribanos. Comprueban las fórmulas, como una costurera comprueba las puntadas. Comparan las listas de invitados, los horarios de las comidas, las rutas de los viajeros. En las húmedas celdas beben agua fría. Pasan los días sin comida grasienta. Se quedan inmovilizados en grilletes. No se trata de una tortura secreta, sino de la administración de la debilidad, en la que la persona comienza a aceptar la edición ajena de su propia vida. A los inventarios de bienes se añaden sacos de grano, herramientas, madejas de hilo, todo lo que se puede repartir, vender, redistribuir. En las plazas ya se están montando escaleras y apilando leña, pero por ahora solo es una imagen del futuro. Entre él y el silencio actual se interpone la espesa capa de cristal del mito, en la que se reflejan las cortinas, la lámpara,
y las siluetas oscuras de los adultos que han venido en busca de consuelo y ayuno. Las manos se extienden hacia el mito, y los dedos, acostumbrados a contar, hacia el documento. En las cartas entre las oficinas se describen los días de misericordia. Se ofrece a los ciudadanos adultos que acudan, se arrepientan de sus vínculos con predicadores prohibidos, devuelvan las hojas reescritas e indiquen quién ha pasado la noche en casa de quién. Las columnas se rellenan monótonamente, como si se tratara de un inventario. Pan, agua, hierbas, velas, bancos, camisas finas, vajilla sencilla. En el reverso de esas mismas hojas vuelven a aparecer las conocidas fórmulas sobre la tentación y la mezcla de sexos, aunque en las descripciones de la vida cotidiana solo hay ayuno y estrechez. El papel, al que se le ha encomendado vigilar las costumbres, cultiva la sospecha como la malta en un almacén oscuro. Basta con el calor de la irritación pública y la humedad de los rumores para que al atardecer brote un delgado germen de acusación. La rutina urbana se convierte en una red. La guardia recorre los baños, donde el supervisor está obligado por estatuto a vigilar la separación de los lavatorios y a multar a quienes se quedan más tiempo del permitido. Los sastres imponen medidas gremiales. La anchura de las mangas y la profundidad del escote son ahora también objeto de supervisión. En los mercados se miden los cortes de lino para un corte modesto. En las tabernas se comprueba que no se organicen banquetes nocturnos superfluos. En estos movimientos no hay especial pasión, solo disciplina, construida de tal manera que cualquier velada de dos adultos en una misma habitación se reinterpreta como una amenaza. La doctrina de la ascética, según la cual el cuerpo debe ser dominado mediante el ayuno y el trabajo, parece en un sistema así no solo extraña, sino subversiva. No encaja en la economía de la dote, los contratos y la herencia, que exigen cuerpos integrados en el círculo del matrimonio y las obligaciones. Mientras tanto, en las húmedas celdas, cuyas paredes están cubiertas de un moho blanquecino, se lleva otra cuenta. Allí no se mide la tela, sino la voluntad. A los adultos acusados se les retira la comida grasa, se les deja agua fría y pan, se les aumenta las horas de estar de pie con grilletes. La piel de los tobillos se agrieta, los dedos se entumecen por la inmovilidad, las articulaciones se rompen por la noche, cuando el aire húmedo se posa sobre los huesos como un pañuelo pesado. No se trata de un tormento secreto para obtener confesiones, sino de una técnica administrativa de debilitamiento. Cuando una persona se cansa, acepta más rápidamente la versión ajena de su propia vida, confirma que alimentó a los perfectos, que escuchó las instrucciones sobre el ayuno, que estuvo presente en la imposición de manos. Cuando al papel le falta depravación, atribuye tentación, porque una cosa se traduce más fácilmente en multas y estimaciones que la otra, en análisis de textos y dogmas. Al otro lado de la plaza, en la sala de la biblioteca del Cabildo, una guardiana de manuscritos adulta
reordena las hojas y lleva su propia contabilidad. Compara las fórmulas acusatorias con las listas eclesiásticas de prohibiciones de bailes y canciones nocturnas. Ve cómo los clichés migran de los memorandos para predicadores a las actas judiciales. Observa que el beso de la paz en los tratados sobre el reconocimiento mutuo se convierte en motivo de tentación en los registros posteriores, y que la estricta abstinencia pasa a denominarse simulación. Por ahora, nadie necesita sus notas. La ciudad está ocupada preparándose para el espectáculo. Pero es aquí donde surge otro giro que cobrará importancia más adelante. Se descubre que la versión sexualizada de la herejía se basa en copias y pegados, y no en pruebas materiales, en calcos, y no en pruebas físicas. Los rumores necesitan un detalle diabólico, y lo encuentran en historias de terror sobre el ayuno voluntario hasta la muerte. En los panfletos se describe a los puros, que supuestamente se llevan a sí mismos al final negándose a comer. En los protocolos, esto se convierte en una prueba indirecta de desprecio por el matrimonio y la carne. En realidad, los registros municipales de defunciones hablan de cosas sencillas: enfermedades pulmonares, fiebre, brotes de tos en invierno, agotamiento en quienes ya de por sí comían poco. El ayuno prescrito por la doctrina, en estas condiciones, no se convierte en un teatro de crueldad, sino en una forma severa de control sobre uno mismo, a veces peligrosa, pero no erótica. Aquí vuelve a aparecer el mito contra el papel. La historia de terror no nació en los estatutos de los perfectos, sino en la polémica, donde es más conveniente presentar al adversario como un fanático autodestructivo que discutir su lógica de rechazo. Mientras tanto, las oficinas hacen su trabajo sin vacilar. En el libro de contabilidad se reparten de antemano las futuras confiscaciones: cofres, calderas, madejas de hilo, sacos de grano, herramientas artesanales, a veces ganado. El tesorero anota las cuotas: la que corresponde a la ciudad, la que corresponde a la iglesia, la que corresponde al mantenimiento de la guardia. El pedido de telas para las túnicas de los penitentes pone en marcha un ciclo adicional de comercio. Los toneleros y carpinteros reciben el pago por las plataformas y las vallas. Las ruedas de la economía giran con regularidad, y en ello reside la fría verdad de los castigos. Allí donde las descripciones de la culpa son vagas, los presupuestos y las listas son precisos. El miedo se vuelve útil, como las monedas pequeñas que llenan la cartera. En vísperas del Día del Orden, los representantes de la capital del reino envían un recordatorio de que el poder apoya las acciones de los jueces eclesiásticos. Para la ciudad, esto significa que ya no es necesario discutir sobre sutilezas doctrinales. Basta con la lealtad administrativa. Los mayores de los talleres entienden la señal y adelantan las reuniones a una hora más temprana para poder estar presentes en la plaza. Los clérigos preparan las fórmulas de arrepentimiento. Los bomberos comprueban que la leña esté seca
El supervisor lee la lista de nombres de los adultos a los que se les asigna una túnica y grilletes, y a los que se les asigna el fuego. La variedad de sentencias se calcula de manera que la escala de castigos ejemplar elimine cualquier pregunta adicional. Pero justo antes del espectáculo aparece otra carpeta, y esto supone un nuevo giro. En ella hay registros notariales de los matrimonios y las dotes de quienes asistían a los puros. En los contratos figuran cónyuges adultos, obligaciones de manutención, cantidades exactas y listas de bienes. Resulta que, para muchos seguidores de la ascética, los registros matrimoniales seguían vigentes. Vivían en dos mundos al mismo tiempo, en la contabilidad mundana y en la austeridad religiosa. Esto destruye la cómoda imagen de libertinos que destruyeron familias. Los documentos muestran que las familias y los bienes se conservaban, y que las personas se reunían para rezar, ayunar y consolarse en las desgracias. El papel que convertía en enemigos a los que se acostaban sin estar casados se enfrenta de repente al papel en el que los mismos nombres están cuidadosamente inscritos en los lazos del matrimonio y el deber. El mito administrativo se resquebraja en la propia placa administrativa. La multitud no se entera de esto. Para ella es importante la carne, puesta en orden, y el humo, que promete una limpieza rápida. La gente quiere estar segura de que ya no será objeto de control, solo porque sus ventanas estén cubiertas con cortinas. Creen que el fuego eliminará la pegajosa capa de rumores de la ciudad. Pero el fuego que se va a encender se alimenta más de papeles secos que de leña. Lo avivan las referencias a la tentación, a las comidas peligrosas, a la mezcla de sexos, aunque en los inventarios solo hay una mesa austera y tela tosca. Las mujeres adultas con túnicas apenas se mantienen en pie por el frío. Los hombres adultos mueven los dedos entumecidos. A algunos se les agrietan los labios. Les sale sangre en forma de puntos, y el viento se los seca hasta hacerles daño. Es el precio físico que se exige a los ciudadanos a cambio de la sensación de seguridad. Mientras tanto, la guardiana de los manuscritos hace lo que sabe hacer. Establece paralelismos entre los estatutos y los protocolos, y reúne los extractos en un solo legajo. Sus notas son secas, sin emociones. Anota donde la palabra abstinencia se convierte en fingimiento, donde el beso de la paz adquiere la marginalia roja indecente, donde la prohibición de la carne pasa a la columna comidas extrañas. No puede revocar las sentencias, pero puede crear un mapa de mentiras que muestre cómo se crea un hereje. Esto no es el final, sino la preparación para él. Cuando llegue el momento, la ciudad verá no solo el lugar donde ardieron las hogueras, sino también la mesa en la que se coció su lógica. La última noche antes de la ejecución pública de las sentencias, la corriente de aire se intensifica en la prisión. Algunos de los adultos acusados se quedan dormidos sentados. Otros rezan en silencio. Otros miran a la pared. Al mismo tiempo, en la plaza,
se comprueban las vallas, se tensan las cuerdas, y en los bancos se agota la tela gruesa, que se ha utilizado para confeccionar las túnicas de los arrepentidos. No hay nada heroico en ello, solo cansancio, huesos helados y un murmullo silencioso de espera. La ciudad respira con regularidad, como el gran martillo de un herrero antes de golpear. Por la mañana, todo esto se convertirá en acción. Pero por ahora, solo hay un silencio cristalino en el que se puede escuchar lo más importante. La ascética, recogida en los estatutos, y el libertinaje, declarado en los protocolos, no coinciden. Entre ellos hay una capa de miedo, dinero y costumbre. Y es precisamente esta capa la que ahora se prepara para ser quemada, para declararla purificada. Por la mañana, cuando las campanas marcan otra hora y el aire aún conserva la humedad nocturna, se mueve una cadena de cuerpos con túnicas de penitentes. Las mujeres adultas van delante, los hombres adultos detrás. La mayoría tienen los labios agrietados y los dedos grises como la ceniza. En la plaza todo funciona como un taller. Los bomberos comprueban la disposición de la leña, el supervisor anota los nombres, el tesorero tiene en la mano la lista de confiscaciones. Las miradas de la multitud se deslizan por los cuerpos, como por un mostrador, donde se exponen los artículos para su inspección. Las cerezas en la cubeta de la vendedora parecen fuera de lugar. La dulzura no pega aquí. En la esquina hay un carro con telas con las que se cosieron túnicas adicionales durante la noche. Todo está listo para una rápida demostración del orden. El papel que presentaba la acusación ahora ordena al cuerpo que muestre lo que es la disciplina. El frío, el peso del hierro, la prolongada espera de pie, el humo acre. La escena está ordenada como un libro de contabilidad. Hacia el mediodía, el movimiento se ralentiza y se nota que los que están destinados al fuego y los grilletes dan pasos más cortos que los demás. El viento frío se cuela bajo la tela, quema las grietas de los labios. El olor a resina, madera caliente y ceniza se acumula en una capa pesada. La multitud comienza a respirar al unísono, como el fuelle de una fragua. Su deseo es simple: que la ciudad vuelva a ser como antes, sin sospechas por una vela detrás de la cortina. Pero la ciudad de antes ya no existe. Ha aprendido a leer los cuerpos como si fueran letreros. Incluso la abstinencia ahora es punible, porque no encaja en la categoría de obligaciones matrimoniales. Por lo tanto, la exigencia de pureza suena como una petición al verdugo para que ponga orden en lugar del abogado. Y el verdugo es un artesano meticuloso. Trabaja según un reglamento en el que se especifica el grosor de las cuerdas, la altura del estrado, el orden de colocación y la duración de la espera. Desde el extremo opuesto de la plaza salen los representantes de los gremios. Deben estar presentes. Así lo prescriben los estatutos. Su interés es material y público. Observan cómo la máquina administrativa elimina el último detalle de duda y cómo el miedo se materializa de forma visible. En ese mismo momento, en el libro de contabilidad se anotan las futuras ventas de lo incautado.
calderas, telas, herramientas, sacos de grano. En una línea aparte se anota la parte destinada al mantenimiento de la guardia. Los vecinos, acostumbrados a las cuentas precisas, comprenden que lo que parece un drama religioso, en realidad tiene consecuencias en el mercado. A la indiferencia hacia el dogma se suma la cobardía. Resulta más cómodo guardar silencio para no aparecer en la siguiente lista de confiscaciones. El desenlace del día parece práctico, sin éxtasis. Las grilletes chirrían, se ajustan las túnicas, las escaleras apoyadas en los andamios se atan con nudos de miedo. Los adultos acusados se mantienen como pueden. A una mujer se le ve la ropa interior de tela gruesa bajo la túnica. En la muñeca tiene una marca azul de la cuerda. Los dedos de un hombre parecen de madera, helados por el aire frío. No es un espectáculo de sangre. Aquí el sufrimiento tiene el aspecto de la duración y el frío. Cuando se enciende la primera hoguera, el ruido de la multitud se divide en dos oleadas. La mitad observa el fuego y la otra mitad observa al tesorero, que, sin levantar la vista, toma notas. Su indiferencia es la metáfora más precisa del día. La ciudad necesita un orden que se pueda cuantificar. Una vez que el humo se disipa, quedan huellas en la plaza. Un círculo carbonizado, cenizas calientes, huellas apresuradas de suelas. Pero la verdadera huella queda en el papel. Los escribanos judiciales cierran los cuadernos. El tesorero transfiere el inventario al libro de ventas. La guardia recibe un recibo de cumplimiento. Por la noche, en las tiendas, se discute no tanto lo que fue como lo que será. ¿Dónde y cuándo comenzará la subasta de lo incautado? ¿Quién se quedará con las mejores calderas? ¿Cuánto ganará el tendero si compra madejas de hilo a bajo precio? En esta conversación no hay una alegría piadosa por la purificación, sino un frío interés por los beneficios futuros. Y este es el resultado más cínico. La purificación de las costumbres se confunde con la venta de bienes. Pero el mito no se calma. El mito necesita confirmación. Y lo vuelven a inventar. En los relatos vespertinos suenan fórmulas ya conocidas. Se habla de saludos extraños, de canciones nocturnas, de la tentación al imponer las manos. Estas palabras no están respaldadas por nuevos hallazgos, pero funcionan como una melodía familiar. Son fáciles de repetir y dan una sensación de conocimiento. En la antigua plaza, donde las vendedoras de verduras se sientan junto a la fuente, una pelota de juego infantil rueda por la piedra. Pero a nadie le importa. Las mujeres adultas colocan cebollas y ajos en los mostradores con movimientos habituales y discuten no sobre el fuego, sino sobre el local desocupado que ha aparecido en el vecindario. Desde hace poco, la moral y el mercado conviven en una misma frase, y la gente ya no se da cuenta del olor que desprenden los demás. Mientras tanto, en la biblioteca capitular, el silencio susurra más que un ratón. La guardiana de los manuscritos saca un legajo en el que se recogen extractos de los estatutos sobre el ayuno, fragmentos de tratados sobre la abstinencia, notas sobre el beso de la paz, copias de las ordenanzas municipales sobre los baños y la vestimenta, así como formularios en blanco
con frases preparadas sobre la tentación. En una misma fila, aparecen frases que nunca deberían haber estado juntas. Así se ve cómo la retórica de la acusación vagaba entre géneros. De las advertencias predicadoras a los registros policiales, de las notas para los pastores a los libros de negocios de las oficinas judiciales. Esta conexión se asemeja al esquema de una máquina industrial. Queda claro dónde está el eje, dónde la correa, dónde el volante. Desde aquí se hace visible el mecanismo, para el que no era importante demostrar la depravación, sino desarrollar una forma unificada para el miedo. Mientras ella ordena las hojas, en el otro lado de la balanza caen las actas notariales de los matrimonios y las dotes de quienes visitaban a los puros. En ellas figuran cantidades precisas, listas de vajilla, telas, herramientas, obligaciones del cónyuge adulto en cuanto a manutención y deudas. Resulta que muchos de los que fueron declarados violadores del orden familiar vivían según todas las normas del derecho urbano. Tenían contratos, fiadores, pagaban por sus puestos en las filas del gremio. No rompían el sistema desde dentro. Se mantenían en su ascetismo dentro de él. En el lenguaje de los documentos, esto significa una cosa muy simple. La acusación se basaba en la retórica, no en los hechos cotidianos. Y esto es un nuevo giro que no es visible para la multitud, pero que resulta claro para quien mira las tablas. A continuación se produce una reacción en cadena de consecuencias menos visibles. Los talleres, que esperaban obtener ingresos de la venta de los artículos confiscados, experimentan un breve auge, seguido de un silencio. Los artículos se agotan rápidamente, el mercado se satura y, al cabo de unas semanas, las tiendas están vacías, porque los clientes temen comprar a la vista de todos. En los baños, donde el supervisor vigila con nueva severidad la separación y el tiempo de permanencia, cae la afluencia. Se instalan tabiques adicionales, pero esto no aumenta la confianza. La gente se cansa de las sospechas y prefiere lavarse en casa, en palanganas. Los sastres señalan que la demanda de cortes modestos se ha estabilizado, pero ha desaparecido la alegría de la costura. Cuando cada costura es una prueba de decoro, la tela deja de ser una alegría y se convierte solo en un pase. La guardia sigue patrullando las calles nocturnas y, por costumbre, se detiene ante las casas donde hay luz. Anota en un cuaderno quién tiene las contraventanas cerradas y quién se ha quedado hasta tarde cenando. Pero el miedo, llevado al extremo, comienza a desvanecerse. Queda claro que es imposible controlar cada cena y cada vela. El cansancio se apodera de la ciudad como un manto húmedo. La gente no quiere tanto limpieza como silencio. Necesitan que en su ajetreada vida cotidiana haya menos control sobre sus cuerpos. Pero la máquina ya ha cobrado impulso y necesita nuevas presas para confirmar el sentido de su propio trabajo. El mito, como la muela de un molino, necesita ser alimentado. Es en este momento cuando el legado preparado en la biblioteca encuentra nuevos lectores. Lo examinan dos escribanos de la ciudad, acostumbrados a los formularios, y un empleado del Museo de la Catedral, donde se guardan los sellos antiguos y los restos de losas de piedra.
Para ellos, este legajo es una instrucción para abrir el motor que convertía en enemigos a los laicos que vivían en ayuno. En los márgenes aparecen nuevas anotaciones, tranquilas y precisas, donde la palabra renombró el acto, donde la fórmula sustituyó al testimonio, donde la línea económica hizo comprensible el impulso moral de la calle. Se recopila en un rollo más denso con un título sencillo, que no explica quiénes son, sino cómo los convirtieron. Queda un paso para llegar a la sala donde están las vitrinas, pero requerirá tiempo y permisos. Mientras tanto, el legajo permanece sobre la mesa, como una carga que no se puede simplemente tirar. Los ciudadanos que exigían fuego vuelven a sus bancos y talleres, y en sus conversaciones aparece un extraño vacío. Resulta que el fuego no sabe devolver el orden anterior, solo produce humo y confiscaciones. Debajo de él todo sigue igual. Techos endebles, humedad en las esquinas, tos invernal, deudas y escasez de pan. El carpintero termina la escalera para el próximo día del orden y se da cuenta de que no ha fabricado un instrumento de justicia, sino simplemente una escalera. La comerciante de lana cuenta las monedas y se da cuenta de que los rumores dejan de reportarle beneficios. El guardia se cruza de brazos porque no tiene sentido apagar todas las velas después de la puesta del sol. Y en este desplazamiento, en este agotamiento del miedo, se oye un crujido sordo. Es el mecanismo que se hunde, al que le ha tocado crear demasiados herejes para justificar su propia existencia. En la última página del libro de contabilidad de esta temporada figura una suma redonda. Ingresos por confiscaciones, gastos de bomberos, pago de grilletes, carros y lienzos. Abajo hay una línea pulcra y una breve nota que dice que se ha restablecido el orden. Suena como un informe sobre un techo que se ha reparado después de una tormenta. Pero el techo sigue dejando pasar la lluvia y las paredes siguen húmedas. La doctrina, convertida en un espantajo, sigue consistiendo en ayunos, abstinencia y dominio sobre el cuerpo. Y la ciudad, que aprendió a castigar la carne por depravación, no se dio cuenta de que castigaba el rechazo de lo carnal. Esta incongruencia seguirá siendo una espina clavada y se trasladará al escaparate más adelante. Cuando alguien se atreva a mostrar un montón de hojas con dos lenguas, el miedo y los estatutos, juntas, bajo un mismo cristal. Al final de la temporada, la ciudad aprendió a convivir con un nuevo olor. Una mezcla de humo, madera húmeda y vinagre de tintorería. Se extendía por las estrechas calles, se detenía en los portales y en los baños, donde los supervisores comprobaban, según el estatuto, que las colas no se mezclaran y lo consideraban un orden. Pero bajo esta capa se movían otras capas. En las oficinas se transcribían las quejas por infracciones en la vestimenta, por la tela sobrante en las mangas, por los banquetes inapropiados después de la puesta del sol, y en el cabildo se prolongaba el trabajo silencioso. Comparar dónde había nacido cada fórmula, en qué se basaba y cómo renombró las acciones. En las portadas de las carpetas internas
Aparecían inscripciones secas sobre los orígenes de las facultades del tribunal eclesiástico bajo el Papa Gregorio Nomoea, sobre las resoluciones del Concilio de Toulouse y sobre cómo, de la campaña iniciada bajo el Papa Inocencio III, surgió una nueva disciplina del papel. Estas líneas nos devolvían a la época en que las tierras del sur del reino de los francos consolidaron el poder del norte, y con él llegó una lengua en la que el cuerpo se convirtió en una cómoda escala de lealtad. Y en esta lengua, la ascética ajena se consideraba automáticamente una provocación. El tejido social, que se intentaba remendar con miedo, seguía rompiéndose en los mismos lugares. Los pequeños artesanos se quejaban de la humedad y los resfriados. Los médicos interpretaban la tos frecuente como consecuencia del agua fría y los suelos de piedra. Y los boticarios recomendaban ungüentos calientes y tinturas amargas. En las casas donde vivían viudas adultas, se intentaba mantener la olla al fuego el mayor tiempo posible, y la comida era más sencilla, porque el exceso de grasa afectaba al bolsillo. En los mercados se discutían los precios de la sal y la tela, y en las colas para ver al médico se recordaban los inviernos pasados, cuando la fiebre mantenía a la gente en cama durante semanas. Este contexto, que apenas cambiaba de una temporada a otra, contradecía la promesa de purificación. El fuego dejaba cenizas, pero no curaba la humedad y no calentaba los huesos. Por eso, la ciudad escuchaba a los guardias y a los bomberos, pero cada vez miraba más hacia la mesa, donde crecía en silencio la pila de recetas. Sobre la mesa del empleado del museo, al que se le había encargado preparar una nueva vitrina, crecía un mapa de intersecciones. En una columna, los estatutos de los baños, los estatutos gremiales de los sastres, las ordenanzas sobre el lujo prohibido, donde las mangas, los escotes y la longitud de los faldones se miden como si un centímetro de tela fuera una unidad de moralidad. En otra, tratados sobre el ayuno y la abstinencia, reescritos por clérigos. Prescripciones áridas de no jurar, no derramar sangre, no comer carne ni huevos, renunciar al lecho matrimonial después de recibir la última bendición. Entre ellos, protocolos con repetidas referencias a comidas mixtas y besos de paz, trasladados del lenguaje teológico al lenguaje de las pruebas. En los márgenes se extendían pulcras flechas, desde la nota pastoral al formulario policial, desde la prescripción de modestia a la línea sobre la tentación. Así es como se manifestaba el mecanismo principal. La retórica sexualizada servía de puente universal que llenaba los vacíos entre la economía de las confiscaciones y la disciplina de la vida cotidiana. El conservador, acostumbrado a las lápidas con fórmulas latinas, solicitaba permiso a las oficinas y al cabildo, porque sin sellos y visados no se podían desplegar en la sala los papeles peligrosos. Las respuestas llegaban sin prisa, pero las propias resoluciones parecían un espejo de la época. Allí se repetía que la exhibición de tratados controvertidos debía ir acompañada de una interpretación correcta
una referencia a la autoridad del Tribunal de la Fe y a la preocupación por las almas de los ciudadanos. Esta advertencia administrativa confirmaba lo que ya se veía en las actas. El significado no se controlaba a través de los hechos, sino a través del marco, dentro del cual se permitía leer los hechos. Y, sin embargo, paso a paso se fue construyendo la arquitectura de la futura vitrina, donde se colocarían 2 filas de hojas, una al lado de la otra, para que cualquiera pudiera ver la discrepancia. Al mismo tiempo, la bibliotecaria mayor, la misma que al principio solo guardaba los extractos en un legajo, realizaba otra tarea que no era espectacular, pero sí precisa. Sacaba del estante el registro de contratos matrimoniales de los años posteriores a las campañas y elaboraba una lista con los nombres de aquellos que estaban marcados como vinculados a los puros. Frente a cada nombre se ponían 2 marcas: si existían registros del contrato matrimonial y si había pruebas de la conservación de los bienes. El resultado era una tabla que habría helado la sangre a cualquier defensor de las familias destrozadas. La mayoría de los nombres iban acompañados de datos bastante pacíficos. Los cónyuges eran adultos. Las obligaciones estaban escritas. La dote estaba confirmada. La herencia se había cumplido. La teología del abandono del lecho después de la última bendición existía, pero solo la profesaban unos pocos. E incluso ellos vivieron muchos años en la misma casa según un contrato que la ciudad reconocía. En esta tabla se derrumbaba la escena emocional, en la que la familia, supuestamente, se destruía por la depravación. En el lenguaje de los documentos no había destrucción, sino una ética ajena que interfería con la contabilidad habitual, pero no la anulaba. Era otra grieta en el monolito al que la plaza se había acostumbrado. Mientras se elaboraban el mapa y la tabla, los eslabones de la supervisión continuaban con su trabajo. Los inquisidores dominicos, invitados aún en tiempos del Papa Gregorio IX y formados en teología y administración, llevaban actas en las que, a partir de una decena de fórmulas, redactaban la acusación. A mediados de siglo, su servicio se había convertido en una parte habitual de la maquinaria urbana. Llegaban, preguntaban, tomaban nota y entregaban al tesorero una lista de posibles confiscaciones. Estas visitas parecían una inspección de las balanzas del mercado. Todo el mundo sabe que se va a realizar una medición y que es conveniente acordar el resultado de antemano. El poder real, interesado en reforzar el orden tras la anexión de los condados del sur, apoyaba esta unidad del papel. En lenguaje político, esto significaba que la unidad de la fe y la unidad del mercado se basaban en un mismo registro de disciplina corporal. Así, los látigos, los grilletes y las listas de ropa resultaban ser detalles de un mismo mecanismo. Mientras tanto, la verdad médica seguía siendo prosaica. Los médicos hablaban de hidropesía en el abdomen, de dolores en el pecho después del invierno, de articulaciones doloridas que se agravaban con la humedad. Los regímenes que recomendaban se parecían mucho a las prescripciones de los ascetas: moderación en la comida, infusiones calientes, cama seca, movimiento sin esfuerzo excesivo. Aquí había otra coincidencia silenciosa que destruía
la simple imagen de la fingida. Parte de la disciplina corporal de los tratados sobre la abstinencia coincidía con lo que se recomendaba para la salud. Pero la maquinaria urbana no hacía distinción entre la práctica del cuidado y la práctica de la fe, si no estaban confirmadas con el sello correcto. Cualquier disciplina fuera de los registros parecía hostil. En la siguiente reunión del Consejo de Gremios se plantearon temas que delataban el cansancio del mito. Los sastres se quejaban de que las constantes comprobaciones de la profundidad del escote y la anchura de las mangas habían acabado con la alegría del oficio y habían hecho que los clientes se mostraran recelosos. Los comerciantes de lino señalaban que el corte modesto había dejado de reportar beneficios inesperados. La demanda se había estabilizado y el exceso de rigor había dado lugar a un mercado negro en el que se cosía a escondidas. En los baños se instalaron nuevas mamparas, pero la gente acudía con menos frecuencia. Los supervisores constataron una caída de los ingresos. Todo ello llevó a una conclusión silenciosa. El miedo no se traduce en ingresos estables si se prolonga indefinidamente. Y ese fue el primer estímulo práctico para la iniciativa del museo. Mostrar el mecanismo para, una vez comprendido, reducir la necesidad de inflarlo constantemente. Cuando finalmente se reunieron los permisos suficientes, en la sala donde normalmente se exhibían sellos, fragmentos de inscripciones en piedra y libros de fórmulas judiciales, se reservó un espacio para un nuevo expositor. La estructura se hizo de madera sencilla, como un estrado para los condenados, solo que limpia y clara, sin olor a humo. En el panel superior se colocaron palabras tranquilas sobre los mitos del control y los documentos cotidianos, para no convertir la vitrina en una discusión, sino para establecer un punto de vista. Más abajo se colocaron 2 filas de hojas. En la izquierda, las ordenanzas municipales, los estatutos de los baños y los estatutos de los gremios, donde el cuerpo está regulado por normas. En la derecha, traducciones de tratados perfectos sobre el ayuno y la abstinencia, páginas con prescripciones de no jurar y no derramar sangre, descripciones de la imposición de manos como consuelo. Entre las filas hay tarjetas con comparaciones secas, donde el beso de la paz se convirtió en motivo de tentación, donde el ayuno se denomina teatro, donde la comida sencilla se renombra como reunión peligrosa. En un bloque aparte se colocaron los inventarios del tesoro y la tabla de contratos matrimoniales, como puente entre la doctrina y el mercado. En la parte inferior se colocaron los presupuestos de los cepos, los lienzos, las carretas y la paga de los bomberos, para que no quedara ninguna duda de a qué se refiere la retórica. Antes de la inauguración del stand, acudieron aquellos a quienes obligaba el estatuto: clérigos, escribanos municipales y representantes de los gremios. Nadie esperaba revelaciones, pero habría sido extraño ignorarlo. Leyeron las tarjetas sin prisas, y algunos se detuvieron en la tabla de matrimonios, donde junto al apellido peligroso figuraban las cantidades habituales de la dote y los nombres de los fiadores.
En ese momento, quedó claro que la historia de terror sobre las familias destrozadas no servía para describir un hecho, sino para justificar el mecanismo de confiscaciones y disciplina. Junto al stand colgaba otra hoja, a primera vista modesta, un extracto de la bula sobre las facultades de los inquisidores, en la que se prescribía actuar con el consentimiento del obispo y con la participación de las autoridades locales. Junto a ella había un acta del Consejo Municipal, que en su momento amplió la interpretación de las inspecciones nocturnas. Esta pareja mostraba lo fácil que es sustituir el significado por la autoridad. Una sola palabra sobre encuentros nocturnos convertía cualquier casa con una lámpara encendida en objeto de inspección. El cartel no prometía reconciliación. Mostraba algo frío, pero importante. La abstinencia se convertía en libertinaje, no porque alguien viera una intimidad prohibida, sino porque a la ciudad le convenía traducir la ascética ajena al lenguaje de la vigilancia y la moral utilitaria. Esta conclusión no era una moralina, sino un diagrama de ingeniería, y por eso funcionaba con más precisión que cualquier sermón. Los que venían a ver el habitual conjunto de historias de terror se iban con una nueva sensación de pesadez. Es interesante leer sobre la tentación, hasta que ves al lado el presupuesto para cuerdas y grilletes. Después de eso, cualquier exigencia de hacer otro día ejemplar de orden sonaba como una petición de subsidio para el oficio del miedo. Los ciudadanos, que antes exigían fuego, empezaron a hablar más a menudo de agua, de pan, de reparaciones de tejados. La guardia detenía con menos frecuencia a la gente por la luz en la ventana. Y los supervisores de los baños notaron que las mamparas, instaladas según el reglamento, estaban vacías. Los sastres se pusieron a coser con alivio, por supuesto dentro de los límites de la decencia cotidiana, y susurraban que la tela volvía a parecerse a un oficio y no a un certificado. No tiene sentido idealizar este giro. No anuló el poder sobre el cuerpo, ni borró las medidas invisibles. Pero el mecanismo, que exigía una alarma constante, de repente tuvo un competidor en forma de un estante de madera con documentos y tarjetas secas. Este fue el caso en el que el escaparate hizo más que la plaza. Al final de la temporada, se le dio al stand del museo un nombre sencillo y preciso, sin exclamaciones ni sensacionalismos. No hablaba de aquellos a quienes se temía, sino de cómo se les creaba en el papel y en los discursos. Junto a él colgaron un mapa de la ciudad en el que se señalaban las casas, en las que solo se había encontrado pan, agua, hierbas y vajilla sencilla, y junto a ellas los lugares donde se guardaban las estimaciones de los cepos, los lienzos y las carretas. Esta geografía dejaba claro que el camino de la cocina a la plaza pasaba por la oficina, por los estatutos, por las medidas del gremio, por la columna del tesoro. La gente se detenía ante el cristal, miraba fijamente las líneas uniformes y, en algunos casos, se notaba en sus hombros cómo se relajaba una fuerza invisible. Se marchaban sin dramatismo, simplemente en silencio. Y ese fue
el único resultado honesto. En lugar de la purificación por el fuego, la purificación por la mirada, en la que el mito y el documento finalmente se encontraban uno al lado del otro, como dos mitades de una misma historia de la ciudad. Cuando la vitrina se abrió al público, acudieron no solo funcionarios y servidores, sino también ciudadanos adultos de entre los artesanos, aquellos cuya vida cotidiana siempre estaba a la vista. No les atraían los tratados, sino los presupuestos. La gente miraba las tablas de confiscaciones más tiempo que las líneas teológicas. En los ojos de muchos se leía un cálculo familiar. ¿Cuánto lienzo se había gastado en las túnicas de los penitentes? ¿Cuánto se había pagado a los bomberos? ¿Cuánto costaban las candadillas? ¿Cuánto se podía ganar con la venta de los baúles ajenos? La hoja con los contratos matrimoniales, donde, junto a los apellidos peligrosos, figuraban las cantidades exactas de la dote y los nombres de los fiadores, sacaba a la gente de su rutina. La escena de la destrucción de las familias se disolvía en los registros, y en su lugar quedaba la abstinencia como norma personal y el mercado como mecanismo general. Esto no daba pie a conclusiones grandilocuentes, pero enseñaba a no creer en historias sencillas que aún olían a humo y resina. El efecto escaparate no fue instantáneo, sino persistente. Los guardias seguían recorriendo sus rutas y se detenían en las casas con luz tardía, pero las anotaciones en los cuadernos se volvían más cautelosas y la lista de tentaciones se reducía. En los baños seguían revisando las mamparas, pero los supervisores rara vez retenían a la gente unos minutos más, porque los ingresos ya estaban bajando y el descontento crecía más rápido de lo que tardaban en llegar los libros de pagos. Los sastres volvían a permitirse trabajar con la aguja con un poco más de libertad, como si la tela recuperara la habilidad de deleitar la vista, y no solo de certificar la decencia. Las tiendas dejaron de aceptar con gusto los artículos con el sello de confiscación. Demasiados se dieron cuenta de que el rublo ganado con la venta del miedo traía un largo frío al hogar. Así, la administración del sufrimiento se topó por primera vez con un límite: el cansancio del mercado. El capítulo, al notar el cambio, no se apresuró a registrarlo. El papel ama defenderse. Las notas internas repetían las viejas precauciones sobre la interpretación correcta, pero en ellas aparecía cada vez más a menudo la palabra contexto. Esto significaba que no se podía sacar el beso de la paz de los textos teológicos y esgrimirlo como prueba. No se podía escribir un post teatral sin comparar las fechas del hambre y las enfermedades con la parábola sobre el rechazo de los alimentos grasos. La carta aprendió a hacer una pausa, en la que el hecho tiene tiempo de conectarse con el hecho vecino, y en esa pausa se apagaba la chispa que hasta hacía poco encendía fácilmente las hogueras. La vitrina se llenaba de gente en los días de feria. Los adultos visitantes se detenían ante las tarjetas. Leían cómo la fórmula de las comidas mixtas
había pasado de los sermones a los registros policiales, y se marchaban con una expresión de aburrida determinación en el rostro. El aburrimiento era aquí un signo de recuperación. Cuando la pasión por la acusación da paso a la lectura pausada, el cuerpo se vuelve más seguro. Varios comerciantes de las ciudades vecinas pidieron listas de tarjetas para mostrarlas en sus parroquias, y no por piedad, sino como seguro contra nuevas oleadas de purgas que pueden devorar las tiendas más rápido que cualquier incendio. En la cadena de cartas surgió una sutil corriente de solidaridad horizontal. En lugar de esperar a los mensajeros de la ciudad, la gente comenzó a intercambiar copias de documentos en los que se comparaba el mito con los estatutos. La estación cambió, y la ciudad volvió a oler a madera mojada y vinagre. Pero ahora, ese olor no ocultaba un plan de castigo ya preparado. Frente al escaparate, colocaron otro stand con un mapa en el que se marcaban los lugares de los registros anteriores y una lista de los objetos que se habían encontrado allí: pan, agua, cebollas, hierbas secas, vajilla tosca, camisas de tela sencilla. Junto a ella colgaba una breve lista de los gastos del tesoro público para los mismos barrios: candados, lonas, carros, pagos a los bomberos. Dos columnas, situadas al lado, ofrecían un recuento muy sencillo. A partir de una cocina pobre, se hacía fácilmente una contabilidad general. Este nivel de franqueza resultaba desagradable para quienes habían construido sus carreras sobre la retórica de la tentación, pero era demasiado evidente para quienes realmente alimentaban a sus familias y pagaban las cuotas gremiales. Más adelante, se hizo evidente cómo estaba cambiando la geografía del poder. Desde la capital, ya no se enviaban recordatorios entusiastas sobre la rápida purificación de las costumbres, limitándose a fórmulas generales sobre el mantenimiento del orden. En las reuniones locales, en lugar de informes sobre las rondas nocturnas, se discutía con mayor frecuencia sobre los tejados, el alcantarillado de los baños y el suministro de combustible para el invierno. Los médicos volvieron a hablar de que el agua y el calor curan mejor que la fuerza. Y esta consonancia con parte de las prescripciones ascéticas, moderación, limpieza, sencillez, dejó de considerarse un signo de hipocresía. Se convirtió en parte de los consejos generales, que no necesitaban el sello del tribunal. Así, el fervor dogmático dio paso a la economía, donde al cuerpo se le permite ser un cuerpo, cansado, hambriento, resfriado, necesitado de protección, y no una superficie limpia para estampar un sello. Por supuesto, el mecanismo nunca desaparece por completo. En los libros del tesoro, quedaban líneas que podían revivirse si alguien decidía volver a convertir la inquietud del vecino en un plan de ingresos. Los protocolos seguían guardando fórmulas sobre la tentación, listas para ser copiadas. Pero el escaparate se convirtió en un obstáculo, un escalón resbaladizo en el que se desliza la aceleración. Es difícil evitarlo, porque no discute,
sino que muestra al lado. La fila izquierda de hojas seguía recordando que el control sobre el cuerpo es conveniente para la disciplina, la derecha, que la ascética no es libertinaje, sino renuncia, y que esta renuncia es peligrosa sobre todo para quienes construyen un sistema basado en el matrimonio como un contrato contable. Las tarjetas entre las filas mantenían un tono tranquilo. Era más frío que el fuego, pero más fuerte que él, porque permanecía cuando las cenizas se apagaban. Aparte estaba el destino de aquellos adultos que pasaron por las túnicas de los penitentes y los cepos. Algunos volvieron al oficio porque los talleres necesitaban manos. Su torpeza, fruto de viejas abrasiones y grietas en la piel, se convirtió en parte de la vida cotidiana de la ciudad, tan imperceptible como las cicatrices en las puertas de antiguos asedios. Algunos nombres desaparecieron, y en el lugar de sus casas se instaló otra carne. Algunos parientes, otros que compraron las propiedades en la venta. Estos silenciosos desplazamientos confirmaban una cosa sencilla. El fuego no purifica, redistribuye. Y eso también se convirtió en parte del escaparate, no en forma de inscripción, sino como una sombra que se proyectaba desde el mapa de confiscaciones sobre el mapa de las cocinas. Había otra línea, no para la plaza ni para los escaparates. La línea de las decisiones internas. La bibliotecaria mayor, con la que todo comenzó, encuadernó un montón de extractos en un solo volumen y dejó en la portada una dedicatoria anónima a aquellos cuyos nombres estaban mancillados por la retórica del papel. Los escribanos que revisaban sus tablas comenzaron a transferir con menos frecuencia a los nuevos protocolos las fórmulas antiguas. El curador, que encargó la estructura de madera del stand, insistió en que todas las tarjetas se escribieran en un lenguaje sencillo, sin palabras sensacionalistas. Eran gestos pequeños, pero humanos. Elecciones a favor de la claridad que no requerían aplausos ni prometían milagros. Desplazaban la pesada máquina unos milímetros, y eso bastaba para que las pastillas se utilizaran con menos frecuencia que antes. A finales de año hubo menos rondas nocturnas en la ciudad. En los informes de la guardia se redujeron las referencias a las comidas mixtas, y en los registros de los baños públicos disminuyeron las observaciones sobre los minutos de más. Algunos consideraron que esto era un signo de debilitamiento de la moral, mientras que otros lo vieron como una señal de que la moral ya no se medía por el ancho de la manga y la duración de la cena. En la plaza se hablaba más a menudo de los precios de la leña y la sal. En las tiendas se volvía a discutir sobre la calidad de las telas y no sobre las conveniencias. La vitrina con los documentos ya no se llenaba tanto de gente, porque el hambre inicial de explicaciones se había saciado. Ahora se detenían allí quienes traían invitados y querían mostrarles cómo se construían acusaciones absurdas a partir de palabras habituales, y cómo esas palabras se añadían al presupuesto. La ciudad se fue acostumbrando poco a poco a la idea de que el terror es un oficio, y que el oficio se puede aprender si se tiene ante los ojos el esquema de la máquina. Y, sin embargo, lo principal seguía siendo lo mismo y sencillo. La doctrina que en su día se convirtió en un vicio ejemplar no trataba del placer de la carne, sino de su renuncia. Y el mito que se enseñaba a ver en cada cruce funcionaba
no porque reflejara la realidad, sino porque servía a la disciplina y a los ingresos. Cuando esta diferencia se convirtió en algo habitual, en la ciudad se atenuaron los gritos de pureza, que antes iban acompañados de humo y hierro. En su lugar, creció un silencio, en el que solo se oía el crujir de las páginas bajo el cristal y el roce de los zapatos sobre la piedra. Este silencio bastaba para que los transeúntes no buscaran con la mirada a los culpables por la anchura de las mangas, sino que se detuvieran en un simple hecho. Aquí se hacía hereje de la abstinencia y luego se hacía orden de ella. Y esto no se podía detener con un incendio, sino con la decisión de mirar y comparar. Así termina este relato, no con reconciliación, sino con claridad. Por un lado queda el recuerdo del frío, de las grietas en los labios, de los cepos y las escaleras, del humo resinoso con el que comenzó la cola para el espectáculo. En el otro, un tranquilo escaparate, donde el mito y el documento están uno al lado del otro, sin exclamaciones, pero con letras de igual altura. Entre ellos pasa un fino hilo, tejido con las elecciones humanas. No buscar castigos rápidos, no llamar depravado al rechazo del lecho, no convertir el miedo en cálculo. Este hilo es frágil, pero aguanta mejor que cualquier cuerda, porque consiste en el hábito de mirar el papel más tiempo que el fuego. Y si en algún lugar vuelve a oler a lana mojada y agua con ceniza, ese olor no será un recordatorio de la hoguera que se avecina, sino de lo importante que es sacar a tiempo del armario la carpeta donde se encuentran las dos verdades y leerlas detenidamente.